Suscríbete al canal Cesar y la Tecnología. Dale like, comenta y activa la campanita para nuevos videos. Saludos. Hoy nos metemos de lleno con la cinta de audio digital, el famoso DAT. Un formato, fascinante, lleno de promesas, calidad de sonido increíble, pero con una historia, bastante particular. Exacto. Vamos a usar un análisis bien detallado de su trayectoria para entender qué pasó. La idea es descifrar por qué esta tecnología que los profesionales del audio amaron simplemente no cuajó en el mercado masivo. ¿Qué lecciones nos deja? Todo empezó a mediados de los 80s. Sony tenía esta ambición, crear el sucesor digital del casete analógico. Y no cualquier sucesor. Querían una fidelidad igual o incluso, fíjate, superior a la del CD que recién empezaba a despegar. Pero ahí mismo surgió el problema central, ¿no? Su gran ventaja técnica, esa capacidad de hacer copias digitales perfectas, uno a uno. Fue justamente lo que puso en guardia a toda la industria de la música. Les dio pánico. Claro. A ver, exploremos eso un poco más. La tecnología que terminó ganando, la RDAT, usaba un cabezal que giraba, ¿verdad? Algo así como las videocaseteras. Sí, un escaneo helicoidal. Eso permitía meter muchísima información digital en una cinta muy pequeña. Ajá. Clave para el audio sin pérdidas. Exacto. Pero claro, ese mecanismo era complejo. Y complejo significaba caro. Muy caro de fabricar al principio. ¿Y qué ofrecía exactamente? ¿Cuáles eran sus cartas fuertes, digamos? Bueno, primero el tamaño. El casete era la mitad de uno analógico, súper compacto. Usaba cinta de partículas metálicas muy avanzada para la época. Grababa solo en una dirección y ofrecía distintas calidades, por así decirlo. Tenía 48 kilohercios de muestreo. ¿Mejor que el CD? Mejor que el CD. Luego 44.1 kilohercios, igualito al CD. Y ahí estaba el peligro para las disqueras. Clones perfectos. Entiendo. Y también 32 kilohercios para grabaciones más largas como en modo LP. Todo con 16 bits de profundidad. Lo más revolucionario, sin duda, era que grababa sin pérdidas, lossless. Nada que ver con formatos que comprimían y quitaban información. Si lo comparamos con el casete de toda la vida, las diferencias eran, abismales. Totalmente. El rango dinámico, la ausencia de ruido, más de 90 decibelios. Impresionante. Se acababa el lloro y fluctuación, ese sonido como de cinta estirada. Cero fluctuación de velocidad. Y lo crucial, podías copiar de un DAT a otro, digitalmente, sin perder absolutamente nada de calidad. Copia tras copia, idénticas. Además de funciones muy prácticas, como buscar pistas al instante usando subcódigos grabados en la cinta. Muy moderno. Eso generó una división muy marcada, ¿no? Clarísima. Por un lado, el mundo profesional. Estudios de grabación, de masterización, radios. Lo adoptaron pero con un entusiasmo bárbaro. En los 90, el DAT era el estándar de facto para entregar el máster final de un disco. Todos usaban pletinas, como la Sony PCM R500, la Tascam DA30. Eran un clásico. Pero, ¿y en casa? ¿En el living de la gente? Ahí la historia fue otra. Un fracaso, la verdad. No entró. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones de ese desencuentro con el consumidor? Bueno, para empezar, el precio. Era prohibitivo. Cuando salieron las primeras grabadoras, costaban entre $800 y $1,000. Una fortuna a finales de los 80. Muchísimo dinero. Y a eso súmale la guerra total que le declaró la RIA, la Asociación de Discográficas en Estados Unidos. El miedo a la copia perfecta de CDs. Les aterrorizaba. Hicieron un lobby tremendo para frenarlo. Retrasaron su lanzamiento al mercado de consumo por años. Hasta que se llegó a una solución, a un parche, digamos. Sí, el famoso SCMS, el Serial Copy Management System, una especie de candado digital. ¿Cómo funcionaba? Te permitía hacer una copia digital directa, por ejemplo, de un CD a tu DAT, una. Pero esa copia que hacías en el DAT ya no la podías volver a copiar digitalmente a otro DAT. Se cortaba la cadena de copias perfectas. Entiendo. Eso destrabó un poco la situación legalmente, creo que fue por el 92. Sí, pero el daño ya estaba hecho. El formato llegó tarde al mercado masivo y seguía siendo caro. Y la percepción era complicada. Y encima,
Le salieron rivales por todos lados. Uf, sí. Sony mismo sacó el minidisc. Más chiquito, más portátil, aunque ojo, comprimía el audio. Philips intentó con el DCC, el casete compacto digital, que tenía la gracia de poder reproducir tus casetes viejos. Ah, eso era interesante. Sí, pero también comprimía. Y al final, el que le dio la estocada, digamos, fue el CD grabable, el CDR. Claro. Las grabadoras de CD y los discos vírgenes bajaron de precio mucho más rápido de lo que nadie esperaba y ofrecían la comodidad del CD, un formato que ya todo mundo conocía y usaba. Entonces el DAT quedó como arrinconado. Totalmente. Y con el tiempo, esa complejidad mecánica que antes era una ventaja técnica, Ajá. se volvió un problema. Empezaron los fallos, ¿no? Exacto. Se ganaron fama de ser delicados, difíciles y caros de reparar. Ese mecanismo de cabezal rotatorio era su talón de Aquiles. Y las cintas mismas también tenían problemas. Y resultaron ser más frágiles de lo esperado. Podían degradarse con el tiempo, sufrir el llamado síndrome de la cinta pegajosa, especialmente si no se almacenaban en condiciones ideales de humedad y temperatura. Qué complicado para conservar archivos importantes. Imagínate. Y eso nos lleva al legado, ¿no? ¿Qué quedó de todo esto? Pues, por un lado tenemos lo que llaman el archivo accidental. Exacto. Hay una cantidad enorme de música, de másteres de discos, grabaciones de radio, efectos de sonido, material valiosísimo que solo existe en cintas DAT. Y ahora preservarlo, digitalizarlo antes de que se pierda, es un desafío tremendo. Hay servicios especializados en eso. Sí, es todo un tema. Pero por otro lado, el DAT sigue vivo en la cultura digital. Curiosamente, hay comunidades online, gente en YouTube, foros, que comparten conocimientos, trucos para reparar las máquinas, mantienen viva la memoria del formato. Qué interesante. Y lo más irónico, la tecnología base del DAT, ese mecanismo de grabación de alta densidad en cinta, tuvo un éxito brutal donde nadie se lo esperaba, en el almacenamiento de datos de computadora, el formato DDS, Digital Data Storage. Ah, es verdad. Se usó muchísimo para hacer backups. Durante años fue el estándar para copias de seguridad en servidores y empresas. Increíble, ¿no? Totalmente. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué conclusión sacamos? El DAT es como la gran paradoja. Tal cual. Un éxito técnico rotundo, adorado por los profesionales, pero un fracaso comercial estrepitoso en el mercado de consumo. Fue un formato de transición súper importante. Quizás el último gran intento de la cinta magnética de alta fidelidad y el primero que acercó la grabación digital sin pérdidas casi al público. Garantiza el éxito en el mercado. Hay otros factores. El precio, las guerras de la industria, el timing, si llegas en el momento justo o no, y la simple conveniencia para el usuario. A veces eso pesa más que la ingeniería más brillante. Es verdad. Uno se pregunta cuántas otras tecnologías geniales se habrán quedado en el camino por razones que no tenían nada que ver con si eran buenas o no. Una reflexión muy interesante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del DAT. Ha sido fascinante.